Buenos días. Vamos a corregir los ejercicios de este, esperemos que sea el último día. Bueno, os dije que el 6, no podíamos hacerlo porque el límite, si os habéis puesto a calcularlo, nos sale una indeterminación. No lo vamos a hacer, lo haremos más adelante cuando veamos la derivada, que es lo que nos permite calcular estos límites, pero os voy a poner un ejercicio práctico basado en él para el lunes, para que viendo la gráfica sepáis resolverlo. A ver, este ejercicio es una función que en realidad no es una función definida a tramos. Fijaros que está definida de esta manera: 1 menos e elevado a x partido de x para cualquier valor que no sea el 0. O sea, tanto a la izquierda como a la derecha del 0 es esta expresión. El problema es en el 0, que no se puede calcular, porque no se puede dividir por 0. ¿Vale? Entonces, si seguimos la regla para hacer estos problemas, lo que diríamos es que la función es continua en todos los puntos distintos de 0, porque esto es un cociente, lo de abajo sería distinto de 0 siempre que no sea 0, y lo de arriba es una función continua, porque la exponencial lo es. Entonces, esta función es continua y existe siempre, y la de abajo también, salvo en el 0. Entonces, en todos los puntos que no sean el 0, la función es continua. El problema es el 0. Entonces, lo que tendríamos que ver es que el límite, cuando la x tiende a 0 de esa función, coincide con el valor de la función en el punto 0, que en este caso es a, porque está definido así. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que calcular es este límite. El límite cuando x tiende a 0, no hay que distinguir, ya digo, entre la izquierda y la derecha, porque la función es la misma. Entonces, este límite, si yo sustituyo 0, sería 1 menos e elevado a 0 partido de 0. Entonces, e elevado a 0 es 1, esto sería 1 menos 1, 0. 0 partido por 0. Esto es una indeterminación, que el año pasado las encontrabais también y las deshacíais sacando factor común. En este caso no se puede, porque no se puede sacar factor común ahí arriba, pero la derivada nos permite resolverlo. Entonces, para calcular este límite, mientras no tengamos la derivada, quiero que lo resolváis y que me digáis cuál es ese límite, viendo la gráfica de la función, que es esta que os muestro aquí, esta verde. Esta es la función 1 menos e elevado a x partido por x. Me tenéis que decir cuál es el límite de la función, viendo la gráfica, cuando la x se acerca a 0 por la izquierda y cuando la x se acerca a 0 a la derecha. Fijaros que aquí hay un puntito redondo, porque es que la función en el 0 no existe, salvo que nosotros la definamos con el valor que nos interese a nosotros. Entonces me tenéis que decir cuál es el valor de ese límite viendo la gráfica. Y una vez que tengáis eso, me tenéis que continuar el problema y decir qué valor debe tener a para que la función sea continua, mientras no sepamos calcular el límite. Vale, tenemos aquí el segundo ejercicio. El apartado primero no lo dijimos. Básicamente la pregunta sería aquí, un momento, es que no. Vale, bueno, este es otro ejercicio, este de aquí, justificar que esta función, que existe un valor de x para que la función vale 2. Vamos a ver, estos son todos problemas relacionados con el teorema de Bolzano. Y tenemos que la función f de x es igual a e elevado a x partido de x cuadrado menos x más 1 y el valor 2. Se puede hacer, como os apuntaba ahí, de dos maneras, siempre basándose en el teorema de Bolzano. Se puede crear esta función, que sería la función 2, y ver que estas dos funciones se cruzan en algún punto. Cuando se crucen, esta función vale 2. Y entonces lo que tendríamos que ver aquí, voy ahora a poneros el teorema de Bolzano aquí, este es el teorema de Bolzano, que dice, como todos los ejercicios de esta hoja están dedicados a este teorema, lo podemos repasar otra vez. El teorema de Bolzano dice que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, si tenéis que enunciar este teorema, todo esto debe estar tal cual. Si f de x continúa en un intervalo cerrado, fijaros los corchetes, y el signo de la función
momentito. Bueno, y el signo de la función al principio del intervalo es distinto del final, es decir, si la función pasa de ser negativa a positiva o al revés, entonces necesariamente hay un punto de corte de la función, es decir, hay puntos C, que es lo que llama aquí, donde la función vale 0. Variantes de ese teorema, pues esta que tenemos aquí, por ejemplo, esta es la que vamos a usar para resolver el problema que tenemos hoy. Si yo tengo dos funciones continuas, como en nuestro caso el 2, y la otra elevado a x por x cuadrado y tal, de manera que al principio del intervalo una es mayor que la otra y al final es contrario, entonces es que se cruzan. Esta es otra de las consecuencias que no hemos visto y que se podría usar también para resolver este problema, que es que si yo tengo una función continua que pasa de un valor a otro, de f de a f de b, si es continua, entonces toma todos los valores del intervalo, es decir, toma todos los valores que hay desde f de a hasta f de b, todo este rango lo debe tomar. Pero bueno, nosotros lo vamos a resolver usando esta de aquí, ¿vale? El hecho de que tenemos dos funciones, una de ellas sería la que nos dan y la otra el 2, que es continua, de manera que tenemos que encontrar un intervalo donde haya un cambio de signo, es decir, la primera sea mayor al principio y sea menor al final. Vale, entonces aquí tenemos nuestra función, esta. Vale, entonces yo lo que tengo que encontrar es un intervalo donde la función, una de ellas siempre vale 2, ¿vale? Aquí 1 y 2. Entonces la función la voy a poder dibujar esta de alguna otra manera. La función 2, aquí, pues bueno, la dijo, vaya. Esta es la función g de x igual a 2. Vale, siempre vale lo mismo. La otra función no sabemos dibujarla, ¿vale? Pero tampoco nos preocupa demasiado. Entonces, aquí, esta función, nosotros lo que tenemos que encontrar es que esta función, un punto donde esté por debajo del 2 y otro que esté por encima del 2. Entonces empezaríamos a dar valores al principio, pues lo más sencillo, es decir, por ejemplo, vamos a calcular la función f en el punto 0. En el punto 0, pues será e elevado a 0, 0 menos 0 más 1, entonces esto es 1, ¿vale? En el punto 0 vale 1 la función f, estaría por aquí, ¿vale? En el punto 0 vamos a dar algún otro valor que sea sencillo, por ejemplo el valor para 1, pues sería e elevado a 1 por 1 menos 1 más 1, total que esto es e. Haceros la idea de que e es 2,7. Entonces en el punto 1 esta función está ya por aquí. Entonces ya hemos encontrado, el teorema de Bolzano nos dice que si yo tengo dos funciones continuas, una de las consecuencias del teorema, que si yo tengo dos funciones continuas, esta lo es y esta también, porque esto es una exponencial y esto es un polinomio, entonces esta función es continua siempre y esta también, y el producto lo es, ¿vale? Entonces yo tengo un intervalo donde al principio la función f de x está aquí y al final está aquí, siendo continua, por lo tanto en algún sitio tiene que cruzarse con esta función, y en ese sitio es el que nos piden, justificar que existe un valor de x. Entonces, ¿cómo lo justificamos? Pues diríamos que vamos a usar unas consecuencias del teorema de Bolzano, que aquí tenemos dos funciones continuas en el intervalo entre 0 y 1, que al principio del intervalo la primera función está por debajo porque vale 1, y al final del intervalo la función f de x está por encima de la otra. Como no puede haber saltos, esta función tiene que cruzarse en algún punto con la otra. En ese punto donde se crucen, esta función vale 2. Esa sería una manera de resolverlo. Otra sería formar una tercera función y aplicar el teorema de Bolzano tal cual. Una función que fuera f de x menos g de x, que esto sería pues e elevado a x por x cuadrado menos x más 1 menos 2, y esta función decir, bueno, esta función es continua siempre, porque lo es e elevado a x y este polinomio, y entonces aplicaríamos el teorema de Bolzano tal cual, es decir, tenemos que encontrar un punto donde la función sea positiva y otro donde la función sea negativa, y como tiene que pasar sin saltos, en algún sitio valdría 0. Cuando esta función sea 0 es porque esto vale 2.
Entonces aquí lo que tendríamos que ver pues es valores, por ejemplo, mirar cuando para el 0, el valor de la función en el punto 0, pues sería e elevado a 0 por 0,01 menos 2. Esto es aproximadamente, puesto que e elevado a 0 es 2,7, pues esto aproximadamente es menos 0,72. Ahora le damos el valor 1, y el valor 1 pues sería e por 1 menos 1 más 1, que es 1, menos 2. ¿Vale? Entonces, esto es aproximadamente 0,72. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos encontrado un intervalo donde esta función, que es continua, pasa de ser negativa a positiva. Pues entonces, necesariamente, esa función en algún punto entre el 0 y el 1, esta función h de x, en algún punto, si tiene que pasar de ser negativa, estar aquí, a ser positiva, estar aquí, en algún punto entre 0 y 1 cortará. Y en ese punto esta función vale 0. Si esta función h de x vale 0 es porque esta, que era nuestra función original, vale 2. Esa sería otra forma de razonarlo, ¿vale? Bien, vamos a ver el siguiente. El siguiente, que lo tenemos aquí, demuestra que esta ecuación tiene una solución positiva, ¿vale? Se puede razonar también de la misma manera. Podemos formar la función diferencia, o podemos ver una función, o considerar esta función f y esta g, y localizar un intervalo donde al principio una sea menor y al final esa misma sea mayor. Entonces, vamos a ver, primero, vamos a hacerlo en este caso al revés. En este caso vamos a considerar una función h de x, que es seno de x cuadrado menos la otra, menos x menos 1. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es que yo tengo una función f de x, vamos a llamarla esta al seno de x cuadrado, y la otra g de x igual a x menos 1. Esto si lo hacemos con dos funciones. Si lo hacemos con una es lo mismo. Esta función h de x, es una función continua. Esto hay que escribirlo, claro. Esto es una función continua porque el seno siempre es continuo y esto es un polinomio. Entonces esta función es continua en toda la recta real. Si yo encuentro un intervalo donde la función al principio es positiva y al final es negativa, entonces es que tendría una raíz de esta función, un punto donde esta función es 0. Cuando sea 0, esta función es igual a esta, que es lo que nos pedían. Porque al final, fijaros, cuando nos dicen que esta es una ecuación, nosotros aquí, cuando esta ecuación de aquí yo puedo considerarla como dos funciones. Cuando esta función tenga el mismo valor que esta, he encontrado una solución a la ecuación. Nosotros lo estamos haciendo como Bolzano, pero es lo mismo. Es decir, cuando encuentre una solución es porque esta función es la misma que esta, se han cruzado las dos funciones. O bien se puede formar también la función diferencia, que es lo que hemos hecho aquí. Cuando esta función diferencia sea 0 es porque esta era igual a esta, y en ese momento habremos resuelto la ecuación. Bueno, entonces aquí, para dar valores, vamos a ver, por ejemplo, considerar el valor 0, ¿vale? El valor de 0 sería seno de 0, que es 0, menos x menos más 1, perdón, porque ya lo hemos puesto bien. Esto sería 1 para h0, ¿vale? Cojamos ahora un valor más grande. Podría ser el 1, pero el 1 me sigue dando positivo, porque fijaros, sería menos 1 más 1, 0, y esto es positivo, con lo cual nos sigue dando positivo. Voy a dar un valor más grande, por ejemplo el 3. Podríais dar el 2, pero sigue pasando lo mismo. Para el valor 3, esto sería seno de x cuadrado menos 3 más 1. A ver, fijaros, esto es menor que 0. Porque esto sería 3 al cuadrado en radianes, perdón. Esto es siempre menor que 1, el seno es siempre menor que 1. Está entre 1 y menos 1, así que esto es menor que 1. 1 más 1, 2, como máximo tendría 2, menos 3 es negativo. Entonces, ¿qué decimos? Pues lo que decimos es lo siguiente. A ver, aquí he encontrado en esta función h de x, he encontrado un intervalo donde al principio del intervalo la función vale 1, aquí en 0,